Hermano, hermana, estamos hablando en esta parte número 2 del tema de la resurrección del hijo de Jairo. Estamos basados en este libro, los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Hablábamos, decíamos que en la primera parte, decíamos que cuando Jairo le estaba pidiendo a Jesús que fuera para imponerle las manos a su hija, porque su hija estaba enferma, pero en ese momento le dan las malas noticias y le dicen, ya no lo molestes porque tu hija ha muerto. Ahí nos quedamos en la parte anterior. Y decíamos que quizá tú y yo hemos escuchado malas noticias. Yo te platiqué de mi situación, pero quizá tu situación yo no la conozco, porque no te estoy viendo. Pero si tú estás pasando por una situación en donde los comentarios te escuchas, te dicen a nivel personal, pues eres muy grave en tu situación, no vas a poder levantarte de donde estás, de la depresión, de la ansiedad, de la enfermedad, de la situación económica, no sé, pero Dios sí sabe. Quizás has escuchado, como Jairo, malas noticias, pero hoy yo te traigo una buena noticia. Y una buena noticia que te va a ayudar a ti y a mí. Jesús te dice, no tengas miedo, solamente ten fe, no tengas miedo. Jesús toma la decisión de aún las cosas malas, los comentarios que le dijeron, ya no vayas porque ya murió, aún así Jesús fue. Pero le dijo a la gente, nada más de lengua, siempre te digo, Pedro, Santiago y Juan. O sea, Pedro, Santiago y Juan. A 3 de sus discípulos se los invitó a que lo acompañaran. Y cuando llegan al lugar donde estaba la niña, muerta, enferma, muerta, cuando llegan a la plaza, algo muy importante, Jesús entró a la plaza, no se quedó afuera, Jesús entró. Jesús afuera venía con los discípulos, con Jairo, entraron a la plaza porque traían buenas noticias. Cuando Jesús entra con este grupo, otro grupo ya estaba ahí, dándole malas noticias a las familiares. Había 2 grupos, uno que estaba adentro dando malas noticias, pero cuando Jesús viene y entra, le dice, malas noticias para afuera, salgan todos de aquí. Sacó a ese grupo que decía malos comentarios, malas noticias. O sea, salió la muerte y entró la vida. Jesús le dice, váyanse. La niña está dormida, no está muerta. La gente, los familiares se quedaban asustados, porque ellos habían escuchado que ya no tenía remedio. Sin embargo, después de haber echado fe a todos, toma a la niña y le dice, Talita, a ti te digo, nena, levántate. Muchacha, levántate. Enrique, levántate. ¿Cómo te llamas? Te está diciendo a ti, levántate de ahí donde estás. Haz un esfuerzo, pon tu parte. Jesús te está diciendo, levántate. No te está obligando, no te obliga. Jesús te dice, tú puedes, levántate. Quizá no puedes levantarte físicamente, pero puedes levantar la mano, el brazo, puedes levantar la cabeza, puedes levantar tu estado de ánimo, puedes levantarte de esa depresión. Tú lo puedes hacer.
Y Jesús hace ese milagro de levantar a esta, de darle vida, de devolverle la vida. Y te voy a hacer una pregunta, Hace un momento te decía, Jesús venía con sus discípulos y Jairo y traían buenas noticias. Cuando entra la pasa, le dice al otro grupo, para afuera, malas noticias, ustedes están en la muerte. Pregunta, ¿los que te acompañan traen buenas noticias o traen malas noticias? Quien está a tu lado te da ánimo, te da buenas noticias, te da esperanza, te dice ten fe, ten confianza en Dios, o te está diciendo lo contrario. Yo no sé cómo le vayas a hacer. Si nace pero tuyo no tiene remedio. Si son comentarios negativos que estás escuchando, tú, en el nombre de Jesús, dices, mejor váyase, por favor. Por favor, váyase, sálgase de ti. Porque Jesús está tocando a la puerta de mi corazón. Lo que nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20 dice el Señor, toca las puertas de tu corazón. Si tú las abres, yo entro. Él está tocando las puertas de tu cuarto, a ellos de tu estado, de tu recámara, de tu lugar donde estás ahí. Te está tocando las puertas de tu corazón a través de esa situación por la que estás pasando. Y te está diciendo, dame permiso de entrar, yo quiero entrar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él viene a través de vida, a través de esperanza, a darte ánimo. Vamos a hacer un resumen de la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a hacer un resumen, una síntesis para ir terminando. Yo quisiera que si puedes apunta lo que vamos a tomar. Acuérdate, esta niña tenía 12 años. 12 años de estar enferma. ¿Cuántos años tienes tú de estar enfermo o enferma? Quizá más, quizá menos, quizá 12 años. Pues Jesús la levantó. Lo mismo le pasó a la mujer, a la hemorroísa, que tenía 12 años de estar enferma, pero tenía más edad, era una señora. Sin embargo, Jesús la sanó. ¿Cuántos años tiene su enferma? A Jesús no le importa la edad, Él tiene que sanarte hoy. Número 2. Jairo fue en busca de ayuda. O sea, el papá de la enferma fue a buscar ayuda. Pregunta, en tu paso, ¿hay alguien que está buscando ayuda para ti? Ya fueron a hablar de un sacerdote para que te dé la unción de los enfermos. O nada más estás escuchando malas noticias. ¿Ya alguien te ha hablado de Jesús? Acuérdate, la fe nos hace hacer cosas que después nos asustamos. Esa mujer, la mujer que está enferma, la empobreciza, me decía, si le toco la onda de su manto, voy a quedar sana. Quizá tú tienes que ser valiente como esta mujer. Y te dirás, Señor, con tu la Biblia hace el milagro de los años. Acuérdate, la Biblia es Jesús palabra. La Biblia, a ti Dios te hace milagro a través de la palabra. Antiguo y Nuevo Testamento. Si tú tienes fe y tienes tu Biblia por ahí, tópala. Con una fe del Señor te va a sanar. A la prueba, te cuesta, no te cuesta nada. Pero si no tienes fe, mejor no lo hagas. Tienes que tener fe, como la fe de esta mujer. Te decía, con terror de tu padre, el vestido, la onda de tu manto, voy a quedar sana. A
algo muy importante. Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, ten fe. Y algo también bien importante, Jesús no toma en cuenta las malas noticias. Él no las toma en cuenta. Por eso la invitación es para que tú no tomes en cuenta las malas noticias. Nada más toma las buenas noticias. Si a través de esta pandemia te dicen todo aquello que están anunciando de malas noticias, simplemente tú dices, bueno, yo me voy a cuidar, me voy a poner mi máscara, me voy a lavar las manos más seguido, voy a cuidar a mi familia, a mis padres, etcétera, etcétera. Pero no jales con cruces que están fuera de tu alcance. Tú ni yo podemos resolver la situación del mundo. Te vas a enfermar más si sigues escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Si no estabas enfermo, te vas a enfermar, hombre. Porque son puras noticias que no te ayudan. Escúchalas, pero que no afecten tu estado de ánimo. Porque te vas a enfermar. Por eso Jesús dijo, malas noticias para afuera, para afuera. En la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Léela, yo te la recomiendo. Hebreos 11:1. Ahí te habla sobre la fe. Ten la fe. Porque hemos estado hablando ten la fe. En pocas palabras, cuando tú tienes fe, tú te vas a ver como tú te quisieras ver, para la redundancia. Cuando a mí me operaron, cuando me cortaron la lengua, yo decía, yo me veo, aún sin la lengua, yo me veo, te voy a estar hablando a las personas. Pero me decían, pero no vas a tener lengua. Desde me hacía verme como estoy ahorita compartiendo la palabra de Dios contigo. ¿Por qué salir adelante? Por gracia de Dios, por gracia de Dios. Por eso te decía hace un momento, toda tu vida. Y si te sientes sola o solo, abre tu vida, ábrela. Y estos son los brazos de Jesús. Déjate Jesús te abrace, póntela si puedes, póntela en tu pecho. Es Jesús que te tiene que decir, yo estoy contigo, no tengas miedo. Es el brazo izquierdo y el brazo derecho. Y es Jesús que nos quiere abrazar. Y nos quiere decir, ten fe, ten confianza en el médico, ten confianza en mí, es lo que te dice el Señor. Por eso, esa es la fe. Trata de ser más positiva, menos negativa. Entonces, decíamos, dos grupos, uno trae la buena nueva y otro las malas noticias. Echa fuera las malas noticias. Deja que entre la buena noticia. La buena noticia da vida, da vida. Entonces, vamos a terminar de esta forma. Querido hermano, si ya no puedes echar fuera esa mala noticia, te voy a hacer una recomendación. No te quedes con ella. Deséchala, deséchala. Si alguien te dio una mala noticia, no te quedes con ella. Porque las malas noticias nos estancan, nos estampan, nos estacionan y nos hace ver la vida como que ya no tiene sentido. Si ya te dieron la mala noticia, acuérdate, la última palabra la tiene Dios. Cuando escuchamos por ahí, te dicen, se va a acabar el mundo, y se va a acabar el mundo. Mira las plagas,
ni a los huracanes, ni a tsunamis, ni a esto, ni al otro. Son mentiras. Son mentiras. Los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Fíjate la respuesta de Jesús. Le dice, yo no sé, solamente Dios. ¿Cómo hay personas que se atreven a decir esto es el final? Esto es el final. No se imaginan el daño que hacen a las personas que no tienen fe, a las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús, a las personas que no se han doblado ante Jesús, como lo que hizo Jairo. Cuando Jairo se da el encuentro de Jesús, mira, Jairo se arrodilló, dobló rodillas. Si tú le has doblado rodillas ante Jesús, y Jesús es el centro de tu vida, desecha las malas noticias. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado, al final vamos a hacer una breve oración para que puedas, de una forma muy especial, sentirlo. Porque Jesús está contigo. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Dice, yo no sé cómo te llames, yo no sé, pero Dios sí sabe. Te dice a través de la Biblia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. El último capítulo del último versículo de Mateo. Te dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días. Hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, fíjate, esa es una promesa de Dios, no es mía, es de Dios, como nos decía nuestro hermano Cris. Aquí está la cita, ya pedí la cita. Yo estaré contigo todos los días hasta el final de este mundo. Entonces, querido hermano, querida hermana, de afuera, la vez pasada decíamos, Dios tiene un plan para ti y un plan para mí. No te sientas mal si estás enferma, enfermo, o estás pasando por una situación difícil. No te sientas mal, porque hay veces que los planes que uno tiene, de repente el Señor los detiene. Y aquello malo que nos pasa, Dios lo transforma en bueno. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Todo aquello malo que te sucede, Dios lo transforma en bueno. Cuando a mí me dijeron toda esta situación, cuando me dijeron, Señor, le vamos a aportar a ti, le vamos a aportar a ti, le vamos a poner un tubo, le vamos a poner... Yo dije, pues ya, no va a tener nada bueno. Sin embargo, para honra y gloria de Dios, Dios lo transforma en esto que tú estás viendo, en esto que tú estás escuchando. Lo que el mundo me consideraba que ya no sería, Dios tenía otro plan. O sea, que si no me sucede esto, yo no estaría hablando contigo ahorita. Si no me sucede esto, malo, yo no estuviera aquí frente a ti, porque yo tenía otros planes. El profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor, yo no sé cómo te llames, pero a mí me dijo, Enrique, tus pensamientos no son mis pensamientos. Los planes que tú tienes, Enrique, yo tengo otros planes para ti. Por eso hoy el Señor te dice a ti, yo no sé cómo te llames, pero el Señor te dice,
tu nombre, te dice, yo tengo un plan para ti. Yo estoy de acuerdo, te pases por este momento. Tú te tardes en la única forma. Te vas a quedar quieta o quieto para tener un encuentro con Jesús. Si no lo has tenido, ese encuentro con Jesús. Dice la Papa a los romanos, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Así que vamos a terminar con una breve oración para que te puedas quedar en paz, tranquilo, tranquila. Yo me voy a desconectar de ti, pero Dios no, Dios se va a quedar contigo. Y yo quiero pedirle en este momento, ahí donde tú estás, Señor Jesús, bendice a esa persona que me está viendo, Señor. Que a través de mi mano, Señor, tú le des ese milagro que ella necesita. Tú le des esas palabras, Señor, que solamente tú tienes, palabras de vida eterna. Bendice a estas personas que me están viendo en este momento, Señor. Así como diste la bendición a Abraham, le dijiste a Abraham, tú vas a hacer una bendición para otros, que a través de esta sanación te vas a hacer o te estás haciendo de estas personas, ellos den testimonio que sean bendición para otras personas. Jesús hace el milagro. Talita Jun, levántate de ahí de donde estás. Usa el poder de Dios. Usa el poder del Espíritu Santo. Trata, haz un esfuerzo. Levántate. Jairo, una persona muy importante, se dobló ante Jesús. Se arrodilló ante Jesús. ¿Quién eres tú o quién soy yo para no arrodillarnos? Señor Jesús, por eso hoy doblamos rodillas ante ti. Te damos gracias. Si tú puedes darle gracias por lo que ha hecho en tu vida, dale gracias. Dale gracias en la mañana y dale gracias en la noche. Pero especialmente hoy. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias por lo que estás haciendo hoy y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Señor, por esa bendición y esa oportunidad que nos das de seguir viviendo en Cristo Jesús. Amén. Terminamos pidiéndole a Mamá María, pidiéndole que interceda por ti y por ti. Regalémosle una rosa diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.